Cambia completamente de tema. La agencia Bloomberg afirmó que el riesgo de impago de la deuda de Chile a 5 años es ahora mayor que en Perú. Todo esto en medio de la expectación por el resultado del plebiscito constitucional, entre otros temas como la situación económica. Para analizar este contexto nos acompaña Sebastián Boyd, analista de Bloomberg y autor de este artículo. Muchas gracias por acompañarnos, Sebastián. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por estos minutos. A ver, quiero comenzar con la primera frase, de hecho, de este informe que escribes para Bloomberg. Y dice lo siguiente: los swaps de incumplimiento crediticio sugieren que Chile, una vez el modelo de América Latina, ahora tiene más probabilidades de incumplir su deuda en los próximos 5 años que Perú, haciendo un poco la diferencia con nuestro vecino país. Vamos primero, para quienes nos ven hasta ahora, a explicar qué son los swaps de incumplimiento crediticio y ahí entrar también al análisis. Claro, lo que más parece es un tipo de contrato de seguro. Lo que uno puede hacer es sacar un seguro que dice que si Chile no cese de pago, si Chile no deja de pagar su deuda en los próximos 5 años, no pasa nada, pero si Chile en algún momento en los próximos 5 años deja de pagar su deuda, yo recibo compensación por el contrato de seguro que tomé. Pero a diferencia de seguro, tú puedes, en este caso, asegurar algo que no es tuyo. No es necesario que tú tengas esa deuda chilena para sacar el contrato de seguro. Es como asegurar la casa de tu vecino contra un incendio. Y después, si se incendia, si se quema la casa del vecino, el dinero te llega a ti. Y esos contratos son estandarizados y se transan en el mercado y uno puede mirar el precio y de ahí calcular más o menos lo que el mercado piensa que es el riesgo de que Chile deje de pagar sus deudas en los próximos 5 años, o Perú, o Francia, o cualquier país, o en la mayoría de las empresas también. Claro, finalmente lo que se mira acá es la posibilidad, siempre incondicional, pero puede ser más cercana o no a la realidad, de que un país, en este caso nuestro país, pueda llegar a incumplir sus compromisos de deuda, digamos, y eso sabemos lo que puede significar. Claro. Al no seguir pagando sus deudas puede terminar en cesación de pago y eso tiene un efecto en la nota de riesgo y también en la posibilidad de requerir financiamiento internacional, por ejemplo. Exactamente. En el fondo lo que estás asegurando es, el contrato son $10 millones de deuda chilena. Y hoy día, si yo fuera a tratar de asegurarme contra el riesgo de que Chile deje de pagar su deuda en los próximos 5 años, por $10 millones de dólares yo tendría que pagar $150,000. Claro. Ahora, antes del estallido social, en mediados de 2019, ese llegó a ser $30,000. Pero ahora ha subido, hoy día son $150,000. Pero para Perú, que también ha subido un poco últimamente, son $130,000. O sea, $20,000 menos para asegurar el mismo riesgo. Sí. Ahora, y eso perdón, es Sebastián, bastante insólito. Claro, y quería ir justamente a eso. Tú hablabas desde el estallido social, ha ido cambiando justamente este escenario, digamos, en términos de la seguridad y la imposibilidad, decían muchos, de llegar, por ejemplo, a en algún minuto no poder pagar una deuda por parte del Estado chileno. Ahora, esto ha sido progresivo desde el estallido social, pandemia, ahora también las incertidumbres que se dan desde el aspecto político, económico. ¿Cuáles son los elementos ahí que también confluyen de manera negativa? Sí, va fluctuando. Se disparó en marzo de 2020. Aquí no se sentó tanto, pero eso fue... Había como 2 semanas de pánico en el mercado en marzo de 2020 cuando los primeros casos de COVID-19 llegaron a Estados Unidos y los mercados en Estados Unidos entraron en un suerte de pánico. Y ahí se disparó, pero se dispararon todas las medidas de riesgo mundial. Y en Chile también el riesgo país de Chile superó Perú en ese momento también, pero honestamente fueron varios días de locura. Es difícil interpretar los precios del mercado de marzo de 2020 porque era un caso muy excepcional. Pero en general ha ido fluctuando, pero sí, empezó a subir con el estallido social, se disparó en marzo de 2020 y de ahí en adelante ha ido subiendo y bajando y en las últimas semanas ha vuelto a subir bastante fuertemente. Y la interpretación que yo lo hice es, más que el miedo a que Chile deje de pagar, es incertidumbre.
es que el mercado no sabe, nadie sabe, Claro. seamos francos, nadie sabe cómo va a ser Chile en 5 años más, nadie sabe quién va a ganar, si va a ganar la apruebo o el rechazo el 4 de septiembre y tampoco sabemos qué implica que gane la apruebo o que gane el rechazo. Claro. De hecho, en ese sentido se ha hablado también, Sebastián, de distintos analistas financieros que todo finalmente tiene un impacto, digamos, en las proyecciones que puedan hacer los mercados, los especialistas, con respecto a que una u otra opción del plebiscito, en este caso, lleva consigo un cierto grado de incertidumbre. Es decir, si gana el apruebo o el rechazo, igualmente a partir del 5 de septiembre hay un grado de incertidumbre que eso cala efectivamente en elementos como lo que estamos hablando. Claro, honestamente yo sospecho que, y lo dije en la nota de que estamos hablando, que esto no va a terminar el 4 o 5 de septiembre. El plebiscito, si bien es súper importante, no va a cambiar tanto en el sentido que lo que está pasando en Chile son presiones sociales, una clase media que ha crecido mucho en los últimos años, que está exigiendo mayor Estado, que está exigiendo más apoyo social. Esas demandas sociales no van a desaparecer si gana el rechazo. Este proceso de mayor gasto fiscal en Chile es un proceso que empezó mucho antes del 2019, es un proceso que va a seguir. Gane el rechazo, gane el apruebo, los chilenos van a seguir exigiendo cambios en el país. Eso, yo no creo que esa incertidumbre, esa presión social se resuelve de un día para otro. Ahora, en ese contexto también uno podría decir esta duda con respecto a una eventualidad, estamos poniendo el titular, digamos, pero hay una bajada que es bien interesante para el análisis, la posibilidad de que en algún minuto Chile podría llegar a impago, a no pagar sus deudas debido justamente a estos elementos y el efecto que tienen en términos financieros y en la mirada que se tiene de nuestro país en los mercados internacionales. Te quería hacer la pregunta, ¿esto también se debe en parte a que durante muchos años la situación de Chile a nivel regional era más bien y se utilizaban conceptos como estabilidad, certeza jurídica, seguridad, y eso ha ido cambiando desde 2019? ¿Ese es un punto también de análisis acá? En realidad, la situación de Chile en términos crediticios, que es lo que estamos midiendo aquí, ha ido cambiando desde antes que eso. Perfecto. Se me va a caer el carnet, pero parece no muchos años atrás que Chile era un acreedor neto, que sí, los fondos soberanos eran mayor que la deuda del país. Eso empezó a cambiar primero en la recesión de 2009, cuando Andrés Velasco empezó a usar fondos de los fondos soberanos para hacer un estímulo fiscal. Después vino el terremoto de 2010. Y básicamente a partir de 2012-2013 que Chile no ha tenido un superávit fiscal ningún año. Esto ha ido en aumento y la pandemia contribuyó mucho también. El déficit fiscal creció mucho en 2020-2021. Ahora parece que está mermando, pero tampoco se espera que tengamos superávit fiscal este año. Estos son temas que son como aparte del estallido social, pero claramente el estallido social contribuye a este ambiente de incertidumbre, de cambio. Acordémonos que Chile era un país donde el poder se cambiaba entre dos coaliciones políticas poderosas durante muchos años, varias décadas de cambio, y ahora, las últimas elecciones presidenciales, ninguna de esas coaliciones logró llegar a la segunda vuelta. Así que hay creciente inestabilidad, en parte por el estallido, pero también por otras cosas que están pasando, no solo en Chile, sino en el resto del mundo. Sí. Podríamos decir entonces que hay un desarrollo progresivo, pero que ha tenido varios hitos en ese sentido para Chile, ¿no? Claro, sí, una serie de eventos desafortunados, se podría decir. Recesiones, caídas en el precio de cobre, subidas en el precio de petróleo, que son cosas que no vienen de Chile, pero afecta a Chile igual. Pues Chile importa casi todo el petróleo que usa y Chile depende todavía de la exportación de cobre. Esas cosas siguen afectándonos mucho. Claro. Pero hay que recalcar, ¿vale?, que si bien ha subido mucho, sigue siendo relativamente bajo la probabilidad de que hace un cese de pagos. Esos $150,000, uno puede calcular cuál es la probabilidad que eso sugiere, y son como un 9%, que si bien es alto,
tampoco estamos diciendo que es algo, nadie dice que es inminente. El mercado no cree eso. Y yo, algo que traté de subrayar en el artículo que escribí, es que si bien ha subido ese precio de riesgo chileno, si tú miras Perú, tiene una inestabilidad crónica en la política. Claro. Tiene su PIB per cápita de la mitad de Chile. Han tenido, bueno, el último término presidencial que tuvieron, 2016 a 2021, tuvieron 4 presidentes. Así es. Ahora Pedro Castillo parece que va a enfrentar la tercera acusación constitucional en poco más de un año. Asumió en julio del año pasado. Y ya van a la tercera acusación constitucional. Así que los mercados están apreciando este nivel de incertidumbre en Chile, pero no estoy convencido de que el mercado está interpretando la cosa en forma correcta. ¿En qué sentido? ¿Por qué crees tú que no está interpretando de manera correcta el mercado esto? Bueno, porque lo que está diciendo el mercado es que Chile enfrenta un periodo de incertidumbre político, que es verdad, pero hace la comparación con Perú y claro, si miras Perú, el nivel de incertidumbre, de inestabilidad allá es mucho más alto. De hecho, sácame una duda, la pregunta es, perdona que te interrumpa, ¿por qué pero ha subido tan poco? Claro, perdona que te interrumpa, pero para también entenderlo. ¿Por qué hace la comparación con Perú? Me imagino que no solamente por un tema geográfico, sino también de similitudes, por ejemplo, la dependencia que tiene Chile y Perú a las materias primas, ¿no? Bueno, sí, ambos son exportadores de materia prima, ambos son afectados por algunos de los mismos vientos, los mismos tormentas mundiales, claro, golpean los dos. Chile exporta más cobre que Perú en términos de sus exportaciones, pero sí, ambos exportan mucho materia prima, metales industriales que se usan en la misma tipo de cosas, construcción en China, producción en fábricas en China, también exportan mucho de lo que es productos agrícolas. Así que son economías que se parecen, pero Chile sigue siendo un país bastante más desarrollado que Perú, con un PIB per cápita mucho mayor y como digo, con un nivel de estabilidad política que Perú solo puede envidiar. Claro. Sebastián Voigt, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir tu análisis aquí en Canal 24 Horas. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Muy bien, un gusto.